Hola colombianos, muy buenas tardes, reciban todos ustedes, colombianos y colombianas. Este día 22 de enero del 2025, en este escenario, Jurídica Sandra Yaya, estaremos hablando de temas bien interesantes. Entre ellos vamos a empezar primero con lo que expuso hace unas horas la congresista senadora María José Pizarro Rodríguez sobre lo que está pasando con el Catatumbo. Dice así: es crimen contra la paz de Colombia lo que hace el ELN en el Catatumbo. Lo que vive la población es un horror y un crimen de guerra. Sin ambigüedad, condeno el asesinato, desplazamiento y la violación de los derechos fundamentales de mujeres, niños, niñas y liderazgos sociales. Este es un gobierno que aboga por la paz y el llamado es expresar la voluntad de paz mediante un cese inmediato de la violencia. Tras la decisión del uribismo de hacer trizas del acuerdo de paz y 50 años de ausencia del Estado en esta región, este gobierno, las fuerzas militares y nuestro proyecto político acompañamos con decisión a la sociedad civil. Elevo una alerta también de la confrontación sangrienta que se presenta en el Guaviare y necesidad de actuar antes de que se repita la tragedia humanitaria. Eso nos dice María José Pizarro. También les quiero contar que vamos a mirar por aquí rápidamente. Vamos a mirar lo siguiente. Universidad Nómada, para invitarlos a ustedes a ver el video, porque es un video larguito que dura 1 hora, 41 minutos, 52 segundos. Se expone lo siguiente. Allí se habla los primeros minutos, que son aproximadamente 20 minutos. Se habla de la orden de captura para Álvaro Uribe Vélez y que se ofrece en Venezuela. Oigan esto, en Venezuela, $1.000.000 por la captura de este señor. También se habla de que el Centro Democrático promueve a 3 actores, aquí los denomina héroes del uribismo: el señor Andrés Escobar y otro personaje nuevo que salió, que fue un militar, exmilitar, que trabaja con la personería en Cali, que salió a amenazar a los muralistas que están pintando, las fichas tienen razón en Cali, y los amenazó con una arma. Al señor lo pusieron preso, pero luego un día después o 2 días después le dieron nuevamente la libertad. Y por otro lado, el personaje de la Operación Orión, el señor Marlon Andrés Castañeda Higuita, que era uno de los personajes que comandó la Operación Orión. Uno se va a preguntar las primeras cosas aquí. Entre el 16 y 17 de octubre del año 2002 ya estaba el gobierno de ese entonces de Álvaro Uribe Vélez en conmoción interior. Se entiende que la conmoción interior, ¿quiénes son los que la deben manejar? ¿Los paramilitares o los militares? ¿Las fuerzas militares de Colombia o los paramilitares? Lo cierto es que aquí la Operación Orión, sin más ni menos, fue orientada, fue manejada, fue guiada por un paramilitar. Ahí es donde uno se da cuenta que el vínculo que hubo entre ese paramilitar y el ejército de esa época, estaban todos trabajando en un anillo. Por eso es que en Venezuela, en la Asamblea Nacional Constituyente, en la Asamblea, en el Congreso, en ese recinto que hay allá en Venezuela, lo expuso un congresista en 17 minutos, dijo una cantidad de cosas de Álvaro Uribe Vélez que nosotros los colombianos y las colombianas desconocíamos. Que por ejemplo, el helicóptero en el cual llegó cuando la hacienda Las Guacharacas, cuando mataron al papá. El papá fue asesinado por gente del narcotráfico. Que digan hoy que fue asesinado por la guerrilla, eso es una mentira.
Pero el señor Uribe tomó esa mentira y con esa mentira cuánta gente no masacró, simplemente porque quiso, según porque él, a su papá lo habían matado las guerrillas y eso era mentira porque las guerrillas no tenían absolutamente nada que ver ahí. Quienes mataron al papá de Uribe fue gente de Gacha. Y lo más curioso es que le prestaron un helicóptero y ese helicóptero era de Pablo Escobar Gaviria. Y así lo dice, sin pelos y sin señas, el congresista en Venezuela, quien dijo allí en ese recinto, declarando que Álvaro Uribe Vélez es enemigo público de la República Bolivariana de Venezuela. Totalmente. El señor Uribe, el día 9 de enero, en Cúcuta, lanzó un grito tenaz, donde decía que pedía intervención militar para Venezuela para desalojar a los tiranos. Pero el señor Uribe nunca se ha dado cuenta que él ha sido el mayor tirano de esta vida y todo el planeta Tierra lo sabe. Lastimosamente, como lo dijeron este congresista en ese lugar, en ese congreso, es inaudito y no tiene ni pies ni cabezas que un señor como Álvaro Uribe debería estar preso hace 40 años atrás. Empezando porque fue destituido de la alcaldía de Medellín. Contó con detalles cómo entregó pistas y licencias, los diferentes aviones, las avionetas, todo lo describió en esos 17 minutos. Y eso que le faltaron muchas cosas. Le faltó decir un poco de cosas sobre los 6.402 falsos positivos, le faltó decir sobre la operación Orión, sobre todo lo que fue la masacre de la Escombrera, todas esas cosas le faltó decir sobre los tantos robos que han sucedido, los 18.000 millones de pesos mensuales que robaba Ecopetrol a través de su gerente, todo lo que ha pasado durante todos estos años. O sea, lo único que concretamente se conoce es que en Venezuela el señor Álvaro Uribe está señalado como narcotraficante, lo es. Paramilitar, lo es. Criminal de lesa humanidad, lo es. Asesino, lo es. Ladrón, lo es. Corrupto, lo es. Entonces, parece que van a hacer más justicia en ese país, Venezuela, que en Colombia. En Colombia, lamentablemente, a muchos les da miedo actuar con firmeza para determinar la justicia que debe dársele a este señor Uribe, quien muy campante sigue ahí libre, quien con autoridad prácticamente aplaza su juicio que estaba dicho para mañana 23 de enero, estaba ese juicio para mañana 23 y ya lo aplazaron. No se saben aún todavía bien las razones por qué lo aplazaron, pero fue aplazado. Entonces, Colombia está supremamente jodida con ese señor. Jodida con ese señor. Mientras Uribe en Colombia exista y mientras Uribe en Colombia tenga poder, lamentablemente la impunidad ahí sigue bailando todo el tiempo y lamentablemente todos los colombianos tenemos que tristemente mirar que ese señor sigue ahí picando, haciendo daño y todo eso. El día de hoy habían aviones sobrevolando el cielo de las fronteras entre Colombia y Venezuela. Eso ya es grave porque están atentando contra el cielo soberano de nuestra patria. Y por otra parte, también hay que decir lo siguiente, que ya pues en esta parte el presidente de la República lo manifestó. Vamos a mirar aquí rápidamente el espacio del presidente Gustavo Petro, lo que ha dicho en las últimas horas él en este momento. Entonces dice, hace 16 horas lo mencionó y dice así: quienes desde la oposición creen que la conmoción interior solo es para reelegirme, porque así lo han dicho varios, Hernán Cadavid, María Fernanda Cabal, Miguel Uribe Turbay, bueno, estos personajes han dicho eso. O cobrar los impuestos que no permitió el Congreso en la ley
de financiamiento y que no es cierto, como lo dijo Iván Duque también, hay que decir que si bien el hundimiento de la ley de financiamiento ejercida por Efraín Cepeda, que él fue el autor para que se hundiera esa ley, y sus amigos de los giros telemáticos de suerte y azar, deleitó al Estado y ayudó en su estrategia al ELN. Lo ayudaron, claro. Nosotros no reviviremos la ley de financiamiento sin el Congreso. Es decir, desde aquí ya pone la pauta el presidente de la República, Gustavo Petro, y lo deja firme ahí. Y claro, que él en ningún momento va a revivir leyes de financiamiento sin contar con el Congreso, en ningún momento. El Congreso está ahí y el Congreso es el que sacará estas cosas adelante, no el presidente. El decreto de conmoción interior no es solo para financiar unas actividades en el Catatumbo, sino para defender la soberanía nacional amenazada desde el Catatumbo y Arauca. Si el presidente Gustavo Petro no ejecutara esa conmoción interior, pues se vuelve mucho más tremendo, más peligroso, porque el ELN se empezaría a desplegar en otras zonas del territorio colombiano y no habría como ese control, mientras que con la conmoción interior va a existir ese control, porque a través de ese control pues las fuerzas militares van a poder operar con más flexibilidad, digámoslo así, para poder hacer las cosas. Se va a poder ayudar mucho más a toda esa población vulnerable que quedó metida en medio de ese conflicto, porque ya son 30.000 los desplazados que a este momento hay. Y es preocupante porque pues hay niños, hay niñas, hay adolescentes, de todo. Entonces es terrible. Bueno, seguimos acá. Las acciones del ELN no son acciones que se deben solamente... Bien, entonces continúo. Las acciones del ELN no son acciones que se deben solamente al conflicto armado interno. Es una estrategia mortal que pone en peligro la soberanía nacional. El poder actual de ELN no es conseguido internamente. El debilitamiento del ELN y el empoderamiento de la población del Catatumbo es esencial para mantener nuestra soberanía. Así lo afirmó el presidente Gustavo Petro. Bueno, yo ya les había contado a ustedes en un anterior video que 14 miembros del Frente 33 llegaron allá a las bases de las fuerzas militares de Colombia de ese lugar, de Catatumbo, y se sometieron al gobierno de Colombia. El presidente deja presente la siguiente situación. Quiero que el pueblo de Catatumbo reflexione sobre los últimos hechos. Mientras exista una economía ilícita, habrá muerte. Es la hora, con ayuda del gobierno, de realizar un gran proceso de sustitución de esa economía ilícita por economías legales. En los decretos de conmoción interior se mostrará un camino eficaz. La presidencia de la República en ese momento dice: 14 de las disidencias acuden llamado del gobierno a grupos armados del Catatumbo de expresar voluntad de paz y entregarse al ejército. Entonces, aquí la razón es que ya dan muestra, 14 miembros de ese lugar, de ese frente, dan muestra de voluntad de paz, entregarse. El gobierno del presidente Gustavo Petro les respeta las vidas. Él no va a hacer lo que hizo Uribe, que cogió y consiguió paramilitares y estos eran los que ejecutaban la muerte, la pena de muerte. El presidente Gustavo Petro, en sus mismas características, que son la esencia de su ser divino, de su humanidad, él respeta la vida de estas personas, a pesar de las cosas terribles que hagan, las respeta. Pero tampoco hay que abusar. Él, obviamente, ya los tiene allá y estas personas obviamente tendrán que ser sometidas a la ley.
Tal vez de pronto se le aplique una mínima rebaja en sus penas, pero deben ser sometidos a la ley. Porque tampoco es que porque listo, se entregaron, no, entonces no los vamos a judicializar y los vamos a normalizar. No, señor, las cosas no se pueden manejar de esa forma. Es decir, ellos han hecho sus males y por ende sus males se deben de castigar. Así están las cosas. Bueno, en medio de todo esto también, por otro lado, se va presentando otras cosas interesantes que la población colombiana o la colombiana tienen que conocer. En las últimas horas se ha incautado más de 1 tonelada de polvito blanco en aguas del Pacífico Sur. La Armada colombiana realizó la interdicción de una embarcación que transportaba más de 1.4 toneladas de estupefacientes en 37 bultos. Con esta incautación se evitó el ingreso de 49.7 millones de dólares a las finanzas de las organizaciones narcotraficantes, así como la comercialización de más de 3.600.000 dosis de polvito blanco en las calles del mundo. Yo creo que en alguna parte del planeta la gente está sufriendo ya terriblemente el que no llegue este producto allá. Esto significa que tendrán que las autoridades y los gobiernos de esos países donde esas cosas suceden aplicar programas y todo eso para poder ayudar a la población que sufre de esa situación, porque de hecho las personas que ya tienen esa adicción a probar estas cosas, esa adicción a estar consumiendo ese polvito blanco, y cuando empiezan a dejar de consumirlo, pues se vuelven bastante peligrosas, ¿ve? Peligrosas. Entonces debe existir un programa establecido en cada país para que empiecen a atender esa parte, porque Colombia no va a parar en ningún momento. Colombia, sus fuerzas militares de Colombia van a seguir caminando en la incautación de droga, van a seguir combatiendo el crimen, van a seguir atrapando más delincuentes, van a sacar toda esa cantidad de gente del ELN del Catatumbo para poder ayudar a toda la población. La última cosa también que les quiero contar es que la señora María Fernanda Cabal, oigan esto, se quiere que meter al Catatumbo es que en planes de ir a ayudar a la gente. ¿Ustedes creen que esa señora tendrá gama de decir voy a ir a ayudar al Catatumbo? Yo creo que lo que la señora más bien debería hacer es que con su cantidad de patrimonio que tiene, que entre la familia todos tienen como 5 billones de pesos, parte de toda esa plática que se han ganado de manera ilícita, deberían hacer una vaca grande, muy grande, con mucho dinero, por lo menos 1 billoncito, y mandarlo en ayuda humanitaria al Catatumbo, que mucha gente lo necesita, si es que la señora María Fernanda Cabal quiere ganar adeptos y quiere ganar votos allí. Pero como nosotros los colombianos sabemos que esa gente no va a hacer eso, que esa señora María Fernanda Cabal no se va a poner a regalar su dinerito, no les va a dar absolutamente ni un solo pesito, sino solamente va a ir allá a chismosear, a mirar a ver cómo están las cosas, a ver cuántos pendejos, idiotas puede contar para conseguir votos de ellos para volver otra vez al Congreso. Pues démosles a la señora María Fernanda Cabal una suprema cachetada, y la cachetada es: no la recibamos, no vayamos a atenderla, dejémosla sola. Allá seguramente la señora irá a comprar personas para que asistan a su tal charlita y todo eso, y de pronto tendrá que pagar unos 50.000 pesos por cabeza o 200.000 pesos, pero yo digo una cosa, que la señora pague lo que tiene que pagar, 50.000, 200.000 pesos, pero reciban la plata, pero no vayan, que la señora sienta que la gente debe tener dignidad, y la dignidad empieza porque en el Catatumbo las personas se unan para salir adelante. En el Catatumbo se necesita que la gente tenga la posibilidad de tener una economía lícita. El Catatumbo no puede ser el escenario donde se enfrentan dos bandas criminales por el simple hecho de mirar a ver cuál de los dos se quiere quedar con el gran paquete, que es o los cultivos de coca o las rutas del narcotráfico. Y peor que eso, que los masacren, que no les respeten la vida, que no les respeten sus derechos humanos. No podemos nosotros los colombianos permitir que esa señora María Fernanda Cabal llegue allá al Catatumbo en aras de qué. Pues si ellos realmente quieren hacer algo,
les voy a mostrar algo que podrían hacer. Vamos a mirar allí. El senador Antonio Correa ha expuesto lo siguiente, él dice: ¿por qué no más bien que los congresistas donen el 50% de su salario y que esta ayuda humanitaria llegue al Catatumbo y allá la puedan distribuir para la gente que está muy mal, que necesitan, porque allá la gente necesita comida, necesita elementos de aseo, necesitan elementos para poder, bueno, mientras tanto dormir en alguna parte mientras todo esto se restablece, el control allá de ese territorio. Es decir, hay muchas maneras de poder ayudar a la gente del Catatumbo. De hecho, pues ya hay una delegación de la Procuraduría General de la República, de Gregorio Elifash, que están allá mirando a ver cómo pueden ayudar a la población. Pero aquí, en este caso, dice el senador Antonio Correa, ante todos estos hechos, lo siguiente: no confundamos al país, 2 puntos. La declaratoria de estado de conmoción no tiene como objetivo impulsar una reforma tributaria ni una reforma a la salud, como lo están diciendo muchos por ahí del sector político, en especial de los corruptos. Su único propósito es recuperar el orden público en el Catatumbo, una región gravemente afectada por la violencia. Allá pasó una masacre, van varios muertos. No son ni 30, ni 20, son 80 o más. Y bastantes personas que se han desplazado forzosamente de ese lugar hacia otros lados. Son 30.000 personas, eso no es poquito, eso es bastante. Entonces, si el estado de conmoción interior no se aplica, pues va a ser peor. Debe hacerse, porque la presencia de las fuerzas militares de Colombia debe estar mucho más profunda en ese sector para combatir todo lo que allí en materia de violencia pasa. Ojo, el estado de conmoción interior es una herramienta constitucional legítima que ha sido utilizada en varias ocasiones en el pasado. Se utilizó en 1992, se utilizó en 1994, 1995, en el periodo de Uribe se utilizó 2 veces, en el 2002, en el 2008. Y hasta ahí no se ha vuelto a utilizar. Se pensaba utilizar en el gobierno de Duque, pero estaba mal manejada la herramienta. Y el mismo presidente Gustavo Petro, en esa época que era senador, lo dijo muy claramente: esto no es utilizar la conmoción interior para ir y atacar a personas civiles que simplemente salen a la calle a protestar porque su gobierno es pésimo, es terriblemente malo. Ya nos hemos dado cuenta muchos los colombianos la forma tan descarada y también como el señor Iván Duque con toda su gente robó. Entonces no se hizo la conmoción interior en ese entonces. Punto aparte, el expresidente César Gaviria fue el primero en aplicar esta medida bajo la Constitución de 1991 y 1992, que hablamos ahorita. Gaviria declaró el estado de conmoción interior tras el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, con el objetivo de evitar la liberación de los presuntos responsables de este crimen. Este caso marcó un precedente importante en el uso de esta figura, dado que se trataba de una crisis nacional que requería medidas urgentes y excepcionales. En 1994, durante el mismo gobierno, Gaviria intentó nuevamente implementar la declaratoria de conmoción interior para enfrentar otra crisis. Sin embargo, la Corte Constitucional negó su solicitud, argumentando que las condiciones no cumplían con los requisitos establecidos para su aplicación. Este hecho refuerza que esta herramienta está sujeta a controles estrictos y supervisión por parte de las instituciones del Estado. Por eso, entre paréntesis, el presidente Gustavo Petro dijo muy claro: espero el apoyo de la justicia, que no me vayan a dejar en esto solo. Cierra paréntesis. Durante el gobierno de Álvaro Uribe, esta medida también fue implementada, destacándose como un mecanismo para enfrentar situaciones críticas de orden público. 2002, cuando se decretó, eso fue el 11 de agosto del 2002. Pero en esa época se desarrolló la Operación Orión. Pero la Operación Orión fue comandada por un paramilitar. Y todos los soldaditos en ese momento le hacían caso al paramilitar. Por eso se generó una masacre. Por eso murieron muchas personas inocentes en ese lugar. Así como murieron bandidos y tal vez paramilitares, también murió gente inocente. Y lamentablemente la gente inocente fue la que terminó allá en las escombreras de Medellín. ¿Y qué es lo que hoy
se está discutiendo y que hoy tantas madres que tienen víctimas, o sea, que fueron víctimas y que sus hijos, sus hijas tal vez murieron y vinieron a parar a ese lugar de la escombrera, no como dice el señor Néstor Morales, las madres lloran, el dolor de ellas es tremendo. El país, Colombia, las acompaña en su dolor. La JET hace todo lo que puede, en esfuerzos, con programa, todo eso para hacer las excavaciones, para retirar todos los escombros de allí y sacar todos esos restos humanos de esas personas y darles una cristiana sepultura, etcétera, etcétera. Todo eso está sucediendo. El estado de conmoción interior está diseñado para aplicarse durante un periodo máximo de 90 días, con límites claros para su ejecución. Además, no es un cheque en blanco. Está sujeta a la revisión de la Corte Constitucional, que tiene la facultad de declarar su inaplicabilidad si no cumple con los requisitos legales. En este momento, esa conmoción interior está cumpliendo con sus requisitos legales porque, pues caramba, no se puede permitir que un grupo como el ELN, que es criminal, que es sanguinario, que pone a hacer la cacería, y tras de hecho el Centro Democrático, como poquitas, todos aplauden, aprobando que este grupo, al margen de la ley, mata sin piedad. Eso no se puede permitir y por eso se establece la conmoción interior. Pues hay personas que pronto no lo comprenden bien y pues aquí se aclara pedagógicamente pues que eso se debe hacer, ¿sí? Es más, el ministro de Interior, el señor Cristo, él dijo, no va a ir lo de la cuestión de la emergencia económica, solamente la conmoción interior para el Catatumbo durante 90 días, para salvar la población de ese lugar y enfrentar pues estas bandas terribles. De igual forma, al expresidente Álvaro Uribe, es importante recordar que en el gobierno de César Gaviria la Corte Constitucional declaró inexequible la medida en una ocasión. De igual forma, al expresidente Álvaro Uribe se le negó una prórroga cuando solicitó la extensión del estado de conmoción interior. O sea, él la pidió pensando que el Senado se le iba a decir, sí, claro, hágala, pero la Corte Constitucional de ese entonces le negó la prórroga. ¿Y qué es la prórroga? La prórroga es extenderlo por el doble, es decir, por 180 días más, porque son dos periodos, 90, 180 días más, en total 6 meses. 6 meses, y eso ya lo aprueba el Senado. La primera es aprobada por ministros y la segunda por el Senado. La primera son de 90 días y la segunda, si hay prórroga, es de 180 días y esta viene siendo generada en aprobación por el Senado. Entonces, fue negado, ¿sí? Dice, no más noticias falsas. Entonces dice por último, este gobierno no busca quedarse en el poder a la fuerza. No está ambientando al país para aprobar más reformas. No se pretende generar caos antes de las elecciones. Eso lo dice muy claramente. Entonces, para aquellos que están promoviendo de manera como una oportunidad, ¿no es cierto? Dice, ay, esto está bueno para decirlo, para que la gente piense que Petro es malo y que nosotros somos los buenos y los salvadores y esto. Entonces aprovechemos y metemos noticias negativas diciendo que esa conmoción interior va a ser un relajo y que aquí, mejor dicho, va a haber un impresionante desorden. Si en este momento, oigan bien, si en este momento toda esa gente de la oposición de la derecha, del uribismo, chillan, lloran, gritan y están en pánico, créanme, amigos, amigas, es porque el presidente de la República lo está haciendo muy súper bien. Hasta el momento no conocemos qué opinión tiene el presidente de la República sobre lo último que ha ejecutado Venezuela, en este caso el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Mor, y sobre lo que dijo en la asamblea ese congresista. Hasta eso no se han pronunciado, no han dicho nada, pero así están las cosas. Una nota
que voy a aclarar acá con respecto a los aviones de Venezuela. Dice así, la W Radio lo dice de esta manera. Hace unas horas, hoy 22 de enero, dice: tras la polémica en Norte de Santander por la presencia de aviones de combate venezolanos en la frontera, desde las fuerzas militares de Colombia explicaron a la W que estos no ingresaron al territorio colombiano, entre comillas, están en ejercicios militares, señalaron, para que la gente pues esté tranquila, ¿no? Bueno, hace unas horas se conoció por parte de la Policía Nacional que se acaba de incautar, oigan esto, ahorita, hoy, 22 de enero, empezando el año, 8.2 toneladas de polvito blanco en el puerto de Buenaventura. Es una de las mayores incautaciones de polvito blanco en la historia de Colombia. En lo que va del mes, la Policía Nacional ha incautado 24 toneladas. En lo que va del mes. Increíble. Sí, porque por allá primero, en lo que fue República Dominicana, fueron como 9 toneladas. Esta otra son 8, estamos casi sobre los 18, y las otras tantas que han ido incautado en estos días anteriores que ya pasaron. Impresionante, lo que va corrido del mes, en el solo mes de enero, son 24 toneladas que han incautado, increíble. Yo lo único que digo es que las fuerzas militares de Colombia son severas y son de un gran respeto, porque lo que están haciendo, mejor dicho, es para aplaudirles. Bueno, amigos, amigas, hasta aquí terminan las noticias en este video. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.